Agencias Guay, en confianza, entre amigos. Presenta. Abordamos otros temas a esta hora. El comisionado Iván Velázquez señaló que los antejuicios han provocado impunidad en el país. Sugiere que las mesas de diálogo de reformas de justicia discutan sobre cómo será utilizado ese recurso. Un año después de las manifestaciones en la Plaza de la Constitución, los tres poderes del Estado instalaron las mesas de diálogo nacional para reformar el sistema de justicia del país. Dentro de este contexto, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, recomienda a las mesas regionales y a los integrantes del diálogo nacional no omitir dentro de la discusión 3 puntos. El primero, el uso del recurso de antejuicio. Sí quiero destacar de qué manera el antejuicio en Guatemala ha contribuido a generar impunidad. Es una garantía para no ser detenido ni sometido a procedimiento penal, pero no para que no se permita la investigación criminal. Los otros 2 puntos resaltados por el comisionado son permitir la independencia judicial y el incremento de magistrados en la Corte de Constitucionalidad. Que ningún magistrado de corte pueda decirle al magistrado de sala, o ningún magistrado de sala pueda decirle al juez cómo es que debe resolver un caso particular, a menos que sea en virtud de los recursos. Si se tiene una Corte de Constitucionalidad integrada por 9 magistrados, podrían conformarse 3 salas de decisión que tendrían sus asuntos propios para resolver fundamentalmente los amparos. Las mesas regionales ya iniciaron a conformarse en Quetzaltenango, Cobán, Huehuetenango, Zacapa, posteriormente en Peteña, Antigua Guatemala. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Byron Secaida. La Cámara de Comercio se opone radicalmente a las modificaciones del artículo constitucional 203 que limitan al organismo judicial de impartir justicia y la ley de jurisdicción indígena también. La Cámara de Comercio se opone a la reforma del sector justicia referente a las jurisdicciones indígenas al modificarse el artículo 203 de la Constitución, donde la Corte Suprema de Justicia perdería la exclusividad de administrar e impartir justicia. La función jurisdiccional, esto es muy importante, se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establezca. Un agregado al final del artículo propone la coordinación entre el ente encargado de la justicia y las autoridades indígenas de las 23 etnias. Y establece las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres. El artículo solo puede ser modificado en una Asamblea Nacional Constituyente y se encuentra en la etapa de discusión en la mesa técnica de la reforma judicial. Con base a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, cada una de estas comunidades podría tener autoridades a las cuales habría que someter los problemas jurídicos relacionados con temas mercantiles, civiles, penales, laborales, administrativos, militares y de cualquier otra índole. El pronunciamiento se da en medio de la Convención Nacional de Filiales de la Cámara de Comercio, donde participó el presidente Jimmy Morales. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Orellana. Y alumnos de las carreras de Derecho y Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala fueron motivados a ser partícipes del Diálogo Nacional para las Reformas de Justicia. Los alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales llevaron a cabo un foro abierto para discutir y comentar sobre las reformas al sector justicia, al cual fue invitado el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, quien motivó a los estudiantes a ser integrantes de este diálogo nacional. Es indispensable sentarse a reflexionar, a discutir cómo debe ser el país del futuro. ¿Cómo deben ser sus instituciones? Luego de la intervención del comisionado y a dar espacio a un par de preguntas, algunos alumnos motivan a las autoridades de la facultad a continuar brindando este tipo de actividades. Definitivamente, como Universidad del Pueblo, debemos de acuerparnos para conformar esas mesas de diálogo y lograr el fin primordial, ¿verdad? Que es evitar la corrupción para todo.
Creo que todos debemos intervenir en estos procesos, ya que es como estudiantes de política, nos interesa la nación y todos sus cambios, y en estas coyunturas que están pasando debemos intervenir en una reforma de la justicia. Y pues, como dicen, es la Constitución de Guatemala, por los guatemaltecos, para los guatemaltecos. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Byron Secaida. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó. Las lluvias causan caos e inundaciones en la capital. Detalles al regresar.